Hola, ¿qué tal están? La filosofía de Spinoza. Spinoza es un gran filósofo holandés, aunque tiene un origen probablemente cántabro o portugués, no se sabe muy exactamente. En cualquier caso, es uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía occidental. Nació en 1632 y murió de tuberculosis probablemente en 1677, una vida corta, breve, pero muy intensa. Podemos decir que era de origen judío y que al final fue expulsado del judaísmo por su libre pensamiento, podríamos decir. Y en cuanto a sus obras fundamentales, pues sobre todo hay que destacar la ética demostrada de forma geométrica, su ética, también el Tratado de la Reforma del Entendimiento y otras obras. Está claro que para Spinoza conocer la naturaleza pues sirve para conseguir alcanzar una naturaleza superior y que muchos puedan adquirirla también, como él mismo indica o dice. Esta frase podemos decir que resume a grandes rasgos la principal ambición de Baruch Spinoza, cuyo nombre significa bendecido por Dios, quien desde joven también sufrió el acoso por las diferencias ideológicas con sus coetáneos, la expulsión de su comunidad judía por ateo o la obligada vida del hogar familiar tras la muerte de su padre. Para ello se protege o se ampara en el conocimiento como una especie de potencia activa. El conocimiento, dice él, lejos de ser entonces una ocupación gratuita, desinteresada, contemplativa, refugio de ociosos, se convierte a ojos del aprendiz filósofo en una actividad para él necesaria, imprescindible, vital, porque bajo distintas figuras las ideas y el cuerpo expresan un mismo deseo por existir. También podríamos hablar del conatus que establece el propio Spinoza, ese deseo de seguir existiendo. Posteriormente llegarían los conceptos de obediencia institucional, la ciudad como libertad, la adaptación consentida al comportamiento, que no a las ideas, etc. Deleuze, por ejemplo, señaló que lo verdaderamente destacable de Deleuze es el profundo sentido práctico que Spinoza quiso otorgar o dar a su filosofía. De hecho, tal es el título del estudio realizado por Gilles Deleuze sobre su filosofía. Las ideas son inútiles si no se traducen en una práctica, a un resultado vital. El modo de exposición de Spinoza será geométrico, la expresión tomada en tanto que fuerza, y en el camino nos cruzaremos con sustancias, categorías, felicidad, necesidad o naturaleza, como su expresión Deus y natura, Dios o naturaleza, pero ante todo con ideas. Como él mismo dice, sobre todo las ideas más precisas, las ideas más potentes, que son ideas que parten y vuelven hacia el cuerpo transformándolo. En cuanto pues, a la teoría del conocimiento, pues hay que decir que la filosofía spinoziana aparece como un intento elevador del hombre hacia Dios, amor intelectual a Dios, buscando un largo proceso de ejercicio racional que traerá consigo esa intuición compenetradora con Dios. Por supuesto, Spinoza desarrolla pues, un tipo de racionalismo, un racionalismo monista, claramente. Hay una sola naturaleza que lo abarca todo, que lo comprende todo. Y en cuanto a la teoría del conocimiento, Spinoza utiliza indistintamente términos como, por ejemplo, diferentes conocimientos, modos de percibir o géneros de conocimiento. Podemos decir que en su obra Corto Tratado él dice que hay como 3 grados de conocer. El primer grado de oídas o por experiencia también, que es calificado por él como conocimiento de opinión. El segundo grado por creencia recta, calificado como creencia. Y el tercer grado de conocimiento, que para él sería claro y distinto y calificado como conocimiento claro. En su libro Reforma del Entendimiento, pues hace una clasificación algo diferente del conocimiento y dice que hay un primer grado de oídas o por algún signo, un segundo grado de conocer por experiencia vaga, un tercer grado donde la esencia de una cosa se concluye a partir de otra, pero no se concluye adecuadamente, y un cuarto grado que supone un conocimiento por la sola esencia o por el conocimiento de la causa próxima. Y en la ética también pues hay otra jerarquización del conocimiento de primer grado por una experiencia vaga por signos, que es calificado este conocimiento como opinión o imaginación por el mismo Spinoza. Segundo grado por el hecho de tener nociones comunes o ideas adecuadas de las propiedades de las cosas o razón. Y un tercer grado a partir de la idea adecuada de la esencia formal de algunos atributos de Dios, que puede considerarse como una ciencia intuitiva. En su libro Corto Tratado, pues por lo tanto también llega a hacer otra clasificación más: primer grado de oídas, segundo grado de experiencia, tercer grado creencia y cuarto grado conocimiento claro.
hace pues alguna distinción más. Realmente pues parece más fiable seguir las distinciones de la ética o de la reforma del entendimiento. Con todo, los 4 grados de los que habla esta última pues también son perfectamente compatibles con los 3 de la ética, que engloba en uno solo los 2 primeros de aquella. En cuanto a los términos necesidad y sustancia, para Spinoza el fin último de su filosofía era el conocimiento de la unidad de la mente con la totalidad de la naturaleza. Tiene que haber necesariamente, podemos decir, un método con el que podamos dirigir y concatenar nuestras percepciones claras y distintas. Y Spinoza podemos decir que se orienta en la futura felicidad del hombre, el sumo bien, y denomina a su método como conocimiento reflejo. Por otra parte, Dios es para Spinoza la única sustancia que existe en sí y es concebida por sí, sin necesidad de ninguna otra realidad para existir. Para Spinoza, todo deriva de Dios en virtud solamente de las leyes de la naturaleza y también de la libertad de la acción divina. Y desde su planteamiento, Dios no tiene voluntad indiferente o libre, su potencia se identifica con su esencia y todo lo que él puede existe necesariamente. Esto supone, de un modo directo, la absoluta ausencia de libertad de la voluntad del hombre, ya que todo en el mundo deriva de algún aspecto necesario de lo divino. En resumidas cuentas, toda la naturaleza deriva necesariamente para él de la esencia de Dios y no existen imperfecciones en la naturaleza. Para entender verdaderamente la naturaleza del universo, según Spinoza, pues hay que tener en cuenta su relación con la causa necesaria y necesitante que para él es Dios. El Dios se identifica con la naturaleza y su panteísmo también, y la sustancia se define por 2 características, la subsistencia en sí misma y la autonomía en su concepción. Y Dios participa para él tanto de esa independencia como de la consiguiente mismidad o inseidad, podríamos decir. En cuanto al orden geométrico que él plantea, por ejemplo, un estudioso de su obra como Rábade se plantea una pregunta. ¿Tiene el método geométrico en Spinoza un carácter meramente expositivo? ¿O es un método consustancial al modo de pensar de Spinoza? A primera vista parece difícil pensar en la neutralidad o indiferencia entre el método geométrico y el sistema spinociano, racionalista monista spinociano. Para Spinoza la matemática indudablemente ha sido la causa principal que ha conseguido liberar a los hombres de los prejuicios finalistas. Así como observa Rábade, por ejemplo, el determinismo es geométrico porque son geométricas las leyes naturales, porque es determinista también la actividad eterna e inmutable de Dios y porque, diríamos que, salvando los impedimentos de nuestra ignorancia, debe ser determinista nuestro conocimiento racional. Todo esto, unido al problema de la sustancia, nos llevaría al siguiente lugar. Siendo la sustancia identidad de naturaleza y Dios, el orden necesario de todo, ¿cómo se explica la dependencia de los modos particulares respecto de dicha sustancia? Spinoza, podemos decir que podría haber utilizado los recursos habituales como el creacionismo o el emanacionismo, pero no lo hizo. Podemos decir que para él las matemáticas terminan por engarzar el sistema, acabando con cualquier tipo de prejuicios. Y dice Spinoza, o escribe, el orden necesario constitutivo de la sustancia es un orden geométrico. Así, de esta manera, la sustancia spinociana o de ella brotan los modos particulares del mismo modo en que pueden surgir de la geometría teoremas y fórmulas. En este sentido, se puede decir que esa integridad y coherencia son una de las fuentes principales de la sistematicidad del conjunto filosófico de Spinoza. Y también siempre encontraremos en su pensamiento pues un único y mismo orden, una única y misma conexión de las causas, y esto es también lo mismo que decir una sola e idéntica realidad, y esa es la sustancia. En cuanto a las ideas, define muy claramente Spinoza lo que es una idea para él, y dice, entiendo por idea el concepto de la mente que la mente forma debido a que es una cosa pensante. Y él dice que es más bien concepto que percepción, porque el término percepción parece indicar que la mente padece, que es pasiva por parte del objeto, concepto sin embargo que parece expresar la acción de la mente. Entonces, para él está claro que la idea se presenta como algo generado por la propia mente, la idea.
y habría que distinguir entre ideas de la mente, formadas por ella, y la idea que es esencia de la mente misma. Por tanto, se podría hablar también en un primer momento de la idea verdadera y la idea adecuada, ya que son distintas, también de la adecuación de la idea que remite a una consideración intrínseca de las propiedades de la idea en la inmanencia del pensamiento, y por último la verdad, por el contrario, que consiste, para Spinoza, en la conveniente forma de lo ideado, y es una relación extrínseca, o en la conveniencia con lo ideado, podríamos decir más claramente. En definitiva, tiene que haber una conveniencia con lo ideado, una simplicidad y claridad y una automanifestación de la verdad por sí mismo, además de la certeza de la verdad. Por otra parte, él dice que también tendremos que hablar de aquellas ideas llamadas inadecuadas, lo serían en dos sentidos. Primero, porque solo nos permiten conocer parcialmente la realidad que representan, y segundo, porque la mente no es la causa adecuada de ellas, sino que tienen que compartir su causalidad con el cuerpo en un proceso de mediación imaginativa, podríamos decir. En ese sentido, también hay que señalar que en torno a la concepción de la idea esencia de la mente podemos preguntarnos lo que realmente es ese algo ideado en la idea mente, y Spinoza tiene preparada su respuesta en su Ética. En primer lugar, lo primero que constituye el ser actual de la mente humana es la idea de una realidad singular existente actualmente. En segundo lugar, pues hay que decir que el objeto de la idea mente es el cuerpo existente actualmente, ya que solo somos, o ya que solo si somos idea del cuerpo, podemos tener ideas de las afecciones del cuerpo. Y en un tercer momento, pues también hay que señalar que, dado que no todas las ideas que tenemos de nuestro cuerpo son adecuadas, es natural afirmar que la esencia de la mente está constituida por ideas adecuadas y también inadecuadas. En cuanto a la metafísica, se puede afirmar que el núcleo conceptual fundamental del pensamiento spinoziano abarca términos normalmente invariables, fijismo, diríamos que integrados en una unidad globalizante y mezclados en el juego de identidades diferenciadoras. Por ejemplo, en relación con términos como infinito, Dios o sustancia, para Spinoza está claro que la totalidad es el punto de partida de la realidad y del pensamiento. De esta forma, el origen de la naturaleza coincide con la idea de un ente único, infinito, que es todo ser sin que fuera de él pueda darse ser alguno. A este ente lo podemos denominar Dios. De ahí el monismo sustancialista de Spinoza. A esta esencia infinita pertenece todo lo que expresa esencia y no implica negación alguna. Y también para él Dios e infinito son conceptos inseparablemente unidos. Además, Dios es entendido por Spinoza como la sustancia que consta de infinitos atributos de los que cada uno expresa la esencia eterna e infinita y existe necesariamente. De esta manera, las cosas concretas son en Dios, pero no son Dios. Se originan en y de Dios, pero sin separarse de él, se distinguen de él. Aquí parece que existe una especie de pensamiento panteísta o panenteísta, podríamos decir también, pero también hay que señalar que los modos de la realidad, pues para Spinoza serían cuatro, a saber, los que llamaremos pues categorías funcionales, siguiendo la terminología de Rábade. Por una parte está el proceso, que es una categoría según la cual la sustancia, señala Spinoza, se despliega en realidades particulares. Estaría también el aspecto del determinismo. Las cosas, según Spinoza, han sido producidas rígidamente de una manera y con un orden determinado, y ni ellas podrían ser producidas de otra manera ni con otro orden, ni Dios podría haber alterado esa manera y orden. En tercer lugar está pues que el orden y la conexión de las ideas es el mismo, y lo señala el propio Spinoza, que el orden y conexión de las cosas. En definitiva, la necesidad y el orden se cumplen en la unidad sustancial de la sustancia única. Y por último está el conatus, que se ejerce en la cosa en cuanto ya existente. Cada cosa, en cuanto de ella depende, se esfuerza, según Spinoza, en perseverar en su ser, en su existencia. En cuanto al sujeto ético-político, pues se puede decir que la ética spinoziana, pese a dar nombre a su obra fundamental, no constituye sino una completa teoría del conocimiento. En cuanto a la ética y felicidad, al comenzar a hablar de la ética de Spinoza, se puede decir que se trata de una ética intelectualista,
ya que sigue continuamente los dictados de la razón, o una ética racional se podría decir también. Además, y en parte, como consecuencia de lo anterior, nos situamos ante una libertad necesaria, es una especie de metafísica de la necesidad, y para él, para Spinoza, y así lo dice explícitamente, el hombre libre es el que vive siguiendo los dictados de la razón, del raciocinio, del intelecto. Y con esto está conectado también pues el concepto de virtud, siempre entendida en base a una conducta rigurosamente racional, en tanto que vida de acuerdo con la naturaleza. Pero podemos decir que lo más destacable de entre todos estos detalles es que la ética spinoziana es una ética de vida. El hombre libre, como dice el propio Spinoza o escribe, en nada piensa menos que en la muerte. Y su sabiduría para Spinoza no es una sabiduría de la muerte, sino una meditación, una reflexión sobre la vida o de la vida. Y la meta de estas meditaciones, de estas reflexiones para Spinoza es la tranquilidad espiritual. El sabio apenas sufre turbación en su espíritu y siempre disfruta de la verdadera tranquilidad del espíritu. Por otra parte, podemos decir que, centrándonos en la virtud, debe señalarse que no es algo que hay que lograr con esfuerzo, sino algo que tenemos y somos por naturaleza. La virtud es un fin moral que sirve a la vez de medio para el verdadero fin del hombre, que es la felicidad. En dicho contexto, la virtud spinoziana aparece como algo, pues podemos decir que metafísico. La virtud, en cuanto que se refiere al hombre, es la misma esencia o naturaleza del hombre, en cuanto tiene poder de hacer algunas cosas que pueden ser entendidas por sí solas y por las leyes de la naturaleza misma, virtud. En definitiva, la virtud para Spinoza es el conocimiento, el ejercicio también del conocimiento. Y de nuevo será necesario para ello la participación de la razón. En cuanto pues a la política, pues se puede decir que es un pensador liberal y en relación con la felicidad, ya terminando la cuestión de la ética, consistiría por un lado en la conservación del propio ser y la felicidad sería también la propia virtud. Por otra parte, el conocer sería el camino a seguir para que dicha felicidad se nos manifieste, se nos revele. En cuanto a la política, pues considera que cuanto más útil nos es una cosa, tanto más conveniente es con nuestra naturaleza. Y el hombre también, que se guía por la razón, para Spinoza es más libre en la ciudad donde se vive según decisión común que en la soledad donde se obedece a sí solo. Para Spinoza, desde la naturaleza se llega al Estado. Y el Estado sería la vivencia según el derecho de la naturaleza de cada uno. El derecho natural sería el conjunto de reglas de la naturaleza de cada individuo. El derecho también depende, para Spinoza, del poder y está completamente despojado de tintes éticos. El pacto, por el cual los hombres suman el componente civil, busca la seguridad de la comunidad partiendo de un acuerdo de razón. Podemos decir que una vez llegados a ese pacto civil, el objetivo será la libertad y el Estado será el depositario de la suma de poderes repartidos. Las posibles formas del Estado civil serán tres: monarquía, aristocracia y democracia, a la que sin duda el propio Spinoza encamina sus preferencias. Por otra parte, esa preferencia por el bien de la comunidad debe impedir que se caiga en estados absurdos y así la democracia para él es la continuación de la igualdad de los hombres. Además, considera que todos los miembros de una comunidad tienen los mismos derechos y pues la democracia es el régimen político preferido por Spinoza. Eso sí, excluía de tales derechos a peregrinos, siervos, mujeres y delincuentes. En este sentido está influido por la mentalidad de su época, sobre todo en relación con los siervos, las mujeres, los peregrinos, etc. Afortunadamente, para Spinoza, podemos decir que la vida racional del hombre ha experimentado un considerable progreso y hoy, podemos decir actualmente, en el siglo XXI, tales limitaciones han desaparecido. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.